Si la novela te gusta, considera apoyarnos dándole like y viendo el video completo, así nos ayudas a mantener el proyecto e incrementar la calidad del proyecto con el tiempo. Gracias por el apoyo y espero disfrutes de la novela. Capítulo 5. No es exactamente un paseo por el parque. El cuerpo de Flum fue cortado en pedazos, extremidades y trozos de su cuerpo volaron en todas direcciones. Milkit gritó al verlo. «Ama». Era la primera vez que la chica tranquila y serena mostraba tanta emoción. Brazos, piernas, cabeza, torso. El cuerpo de Flum se dividió en 6 piezas distintas que se estrellaron contra el suelo con un golpe húmedo. La sangre espesa que emanaba de sus heridas fue succionada con avidez por la tierra húmeda debajo de ella. ¡Ah! Milkit permaneció paralizada. El impacto de ver a Flum morir tan fácilmente frente a sus ojos fue demasiado para soportarlo. El Ansu dio un resoplido fuerte, como si estuviera satisfecho con su trabajo, antes de volver sus ojos negros hacia el único superviviente. Su boca se curvó en una sonrisa siniestra mientras espiaba a su presa, con los colmillos expuestos todavía empapados en la sangre de los hombres lobo caídos. Parecía decirle a Milkit que aquí era donde iba a morir. A ella no le importaba particularmente la muerte, ya fuera la de otro o la suya propia. Después de todo, su vida no tenía ningún valor real. La bestia sentada al otro lado del claro frente a ella tenía al menos 4 metros de altura y lucía garras que parecían poder rasgar cualquier armadura, enormes colmillos y magia poderosa. Cualquier ataque que hiciera resultaría fatal para Milkit, por lo que no tenía sentido siquiera molestarse en luchar. Ni siquiera fue la voluntad de vivir lo que le gritó que corriera, solo el deseo de salir de este lugar. Milkit deseó que su cuerpo se moviera, pero fue en vano. ¡Groar! El Ansu dejó escapar un poderoso rugido y se lanzó directamente hacia su presa. El suelo tembló cuando cada pata golpeó con una fuerza inmensa. Todo lo que Milkit pudo hacer frente a la monstruosidad que se cernía sobre ella fue poner sus brazos frente a su cabeza y agacharse. ¡Twomp! Apenas falló cuando pasó corriendo. Podía sentir su pelaje rozar sus brazos. El suelo gimió bajo el inmenso peso de la bestia cuando aterrizó y se detuvo con un chirrido. Ahora el corazón de Milkit estaba acelerado y sus oídos zumbaban. Ella comenzó a hiperventilar por el impacto de todo. Todavía estaba aterrorizada, pero su cuerpo parecía responder de nuevo. Las probabilidades de que pudiera escapar eran minúsculas en el mejor de los casos, pero era mejor que nada. Al menos tenía que intentarlo. Tropezó con el suelo húmedo del bosque, luchando por no caer mientras corría tan rápido como podía. Casi sin práctica en correr largas distancias, luchó por mantener sus movimientos y respiración bajo control, con el resultado final de que se movió a poco más de un trote rápido. El Ansu pareció darse cuenta de esto, dándose cuenta de que ella no representaba ninguna amenaza. No, era un bocadillo o posiblemente, un juguete. Una vez más una sonrisa siniestra apareció en sus labios. En lugar de atacarla directamente, comenzó a acercarse lentamente a ella. Milkit cayó al suelo con un grito y empezó a gatear. El Ansu extendió su garra, deslizándose lo suficientemente cerca para rasgar su ropa. La joven esclava dejó escapar un grito ensordecedor. Todo su cuerpo temblaba de terror. Como un matón que tortura a las hormigas, el Ansu parecía disfrutar mucho de su miedo. Si fuera humano, es casi seguro que ahora mismo se estaría riendo. Por desgracia, para empezar Milkit tenía muy poca resistencia, y era solo cuestión de tiempo hasta que el esfuerzo la cansara del todo. El Ansu la miró, cada vez más aburrido mientras la fuerza se drenaba del cuerpo de Milkit. Ya era hora de que pasara del juguete al almuerzo. Se preparó para lanzarse hacia adelante. Mira, eso duele. Alguien agarró la cola del Ansu. En serio, eso realmente duele mucho. Pero supongo que debería estar asombrada por el poder del equipo épico. Con mi cabeza y mi corazón todavía intactos, volví a la normalidad en solo cuestión de tiempo. La cola del Ansu era increíblemente sensible. La criatura mostró sus colmillos, pero antes de que pudiera girarse para enfrentar a quien lo sostenía, este actuó primero.
¿Y ahora qué haces, jugar con una chica débil? Flum bajó su espada con un movimiento rápido, cortando limpiamente la cola del Anzu de su cuerpo. ¡Groar! La bestia se lanzó hacia adelante mientras la agonía se extendía por su rabadilla. Aterrizó con un ruido sordo y cayó de costado, pateando patéticamente el aire con las piernas. Flum estuvo instantáneamente a su lado, su espada alzada en el aire. Sus hombros aún no estaban completamente curados, la sangre bombeaba de las heridas abiertas donde sus brazos estaban sueltos conectados a su cuerpo. Su rostro se contrajo de dolor cuando exhaló un profundo suspiro y se mordió el labio con fuerza, haciendo que la espada cayera sobre las patas traseras del Anzu. ¡Yao! La hoja hizo un corte de color rojo oscuro y envió sangre disparada por el aire. El Anzu gritó y pateó furiosamente, derribando árboles cercanos en el proceso. ¿Ves? Duele, ¿no? Pero eso es solo una muestra de lo que me hiciste. Haz memoria, me cortaste en cubitos, y ni siquiera estoy completamente curada. Y todavía me duele mucho, maldita sea. Flum sabía que las palabras probablemente no tenían ningún significado para el Anzu, pero no pudo evitar desahogar su frustración. Cuando la magia la cortó en pedazos, Flum estuvo segura de que estaba muerta. Podía sentir la conciencia escapándose de ella y el mundo enfriándose a medida que su sangre se drenaba. Estaba resignada a su propia muerte. Ahora, si Milkit era quien iba a morir. Sin embargo, para su sorpresa, su sangre dejó de fluir y sintió una conexión mágica entre las partes de su cuerpo cortadas. Una fuerza invisible comenzó a unirlas y, antes de que ella se diera cuenta, las heridas comenzaron a sanar. Le tomó bastante más tiempo del necesario restaurar las partes de su cuerpo que habían sido devoradas por los ghouls, pero a pesar de todo, todavía estaba viva. Salvo una herida mortal en la cabeza o el corazón, Flum pensó que no la podían matar. Al menos no perdiendo la cabeza y las extremidades. Graol. El Anzu se puso de pie lentamente y se volvió hacia Flum. Se movió mucho más cautelosamente que antes y la sangre empapó su pelaje de la herida abierta en su pierna. Incluso para un monstruo de su tamaño, esta era una lesión crítica. Detrás del Anzu, Milkit se llevó las manos al pecho, la sensación de alivio era evidente en su rostro. Estoy tan contenta de que esté a salvo, ama. Fuera de aquí, Milkit. Entendido. Por favor, no haga nada demasiado precipitado, ama. Con eso, Milkit se apresuró en la dirección de donde venían. Eso resolvió una de las preocupaciones de Flum. Ahora, podía concentrarse en la batalla que tenía entre manos. Ella se rió oscuramente y murmuró para sí misma. No hacer nada precipitado no es realmente una opción. No en contra de esto. El Anzu no prestó atención a la esclava que huía, su atención ahora estaba completamente centrada en Flum. Evaluó su situación. Con tu pierna fuera de servicio, la velocidad está de mi lado. Probablemente pueda esquivar tus garras y colmillos, así que mientras esté atenta a tus ataques mágicos. Podría tener una oportunidad. Pensó que necesitaría algo de tiempo para reunir suficiente viento para otro ataque mágico de larga distancia como el que usó antes para cortarla. Si ella tenía eso en mente y mantenía sus movimientos impredecibles, entonces no debería poder aterrizar otro golpe directo sobre ella. Flum se acercó lentamente a la derecha de su oponente, siendo consciente de mantener la distancia. El Anzu igualó su ritmo, ajustando lentamente su cuerpo para seguir frente a ella, aunque su fuerza se estaba agotando cuanto más tiempo pasaba y más sangre brotaba de su pierna. Sus intentos de seguir ganando tiempo solo sirvieron para frustrar a la bestia. El monstruo clavó sus garras profundamente en la tierra, posiblemente preparándose para lanzarse. Flum se armó de valor para el ataque. Sin embargo, ¡guau! No se lanzó hacia adelante, como había esperado, sino hacia arriba. Una poderosa ráfaga de viento pasó junto a Flum. Ella miró hacia arriba para ver el Anzu volando alto en el cielo, sus alas batiendo poderosamente. ¿Está volando? Generalmente un Anzu no podía volar durante largos periodos de tiempo.
Más bien, usaban sus alas para planear y para ayudarlos a saltar. Sin embargo, podrían volar distancias cortas. Flum luchó por no perder de vista al Anzu a través de los huecos de los árboles mientras volaba en picado por el cielo. Sin embargo, gracias a su ventaja aérea, el Anzu tenía un bloqueo perfecto en la posición de Flum. En lo que consideró el momento adecuado, se abalanzó hacia su presa a una velocidad increíble. ¡Fuoo! El viento desplazado por su fuerte picado creó un sonido siniestro, que alertó a Flum sobre el inminente golpe y le permitió zambullirse fuera del camino. El Anzu golpeó el suelo con una fuerza inmensa, sus garras se clavaron profundamente en el suelo. La ráfaga de aire del impacto expulsó una lluvia de hojas, derribó varios árboles podridos y dejó un enorme cráter circular en el suelo. Y, sin embargo, había fallado por completo en su objetivo. Después de haber escapado por poco de la zona de impacto, Flum se lanzó hacia atrás para atacar al monstruo. ¡Boos! Una poderosa ráfaga de viento salió de donde había estado el Anzu. De ninguna manera. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero era demasiado tarde para detenerse. Ella ya estaba comprometida con su estocada. El ataque anterior no había sido un mero asalto aéreo, como había pensado. El Anzu había convocado un ataque de viento cuando descendía, y tan pronto como tocó el suelo, dejó escapar una enorme ráfaga de aire en todas direcciones. Flum clavó su espada en el suelo y la sujetó con fuerza mientras capeaba esta tormenta repentina. Ga. Pensé que estaba vigilando su magia, pero no esperaba esto. Yabu. Un gran árbol cayó y golpeó a Flum por detrás. El dolor que sintió fue intenso, casi como si se hubiera hecho añicos la columna vertebral, pero cuando cayó al suelo y el árbol se desprendió de ella, estaba completamente curada. Cuando la neblina sobre su visión se despejó, vio las garras del Anzu alejándose a la distancia de un cabello de su cara. Flum luchó rápidamente por ponerse de pie, solo para caer de nuevo. Es más. Escuchó el sonido de un árbol que se reducía a leña detrás de ella. Si ese golpe la hubiera golpeado, no quedarían más que trozos de carne. Y no habría vuelta atrás de ese estado. Habiéndolo experimentado una vez, la mera idea de la muerte le revolvía el estómago. Flum se puso en pie con dificultad y se dio cuenta de que ya no sostenía la espada. Ella miró hacia abajo para ver que la runa trazada en su palma estaba brillando. Eso era correcto. Cuando un arma épica perdió contacto con su dueño, inmediatamente regresó a su dimensión paralela. Flum se concentró en su palma y volvió a llamar al devorador de almas. Ya. Ya sabes, realmente estoy empezando a amar este equipo de épico. Todavía estaba recuperando el aliento mientras envolvía ambas manos alrededor de la empuñadura de devorador de almas y se enfrentaba al Anzu. Flum se recordó a sí misma que debía tener cuidado con su magia, así como con sus muchas otras formas de ataque. Tenía opciones de corto y largo alcance disponibles, por lo que era extremadamente improbable que saliera ilesa de esto. Por lo que podía ver, solo había una oportunidad aquí para una luchadora novata como ella, poner su propio cuerpo en la línea. Carne, huesos y todo. Mi fuerza está en mí. Bueno, mi cuerpo. Se negó a pensar en volver a sentir una agonía tan increíble, pero sabía que se curaría de casi cualquier cosa que no fuera una herida verdaderamente mortal. Todo lo que tenía que hacer era aprovechar eso. Realmente odio el dolor. Pero si me muero, Milkit también lo hará. En ese caso, bueno. Supongo que es hora de cumplir ese sueño de ser un héroe, ¿eh? Flum cerró los ojos, imaginando a Milkit corriendo por el bosque en su mente. Podía sentir que su ansiedad se desvanecía, dejando atrás solo resolución. La sutil calidez del toque de Milkit pareció llenar su palma. Sabía lo que tenía que hacer. La fuente del coraje de Flum era bastante simple, quería proteger a la joven que acababa de conocer esta mañana. Si no fuera por ella, es posible que ya se hubiese rendido. Muy bien, hagamos esto, pequeña señorita héroe. Flum dejó escapar un último grito para animarse antes de avanzar en una loca carrera hacia el Anzu. Podía escuchar la espada rebotando en la roca ocasional mientras cerraba la brecha.
El Anzu, también consciente de la diferencia de poder entre ellos, avanzó para enfrentarse a su ataque de frente. Dio un paso. Todavía había bastante distancia entre ellos. Flum reprimió el miedo que brotaba de ella y siguió adelante. Un segundo paso. Ahora estaba prácticamente sobre ella, pero todo lo que tenía que hacer era evitar cualquier ataque que la matara instantáneamente. Un tercer paso. Y contacto. El Anzu bajó sus enormes garras hacia la cabeza de Flum. Flum se agachó hacia su derecha, logrando salvar su cráneo del golpe aplastante. Las garras todavía la atraparon en el hombro izquierdo y le cortaron la carne como un cuchillo caliente atravesando mantequilla. Trozos de su hombro volaron por todas partes, exponiendo el hueso blanco debajo. Sí, sentía que todo su brazo estaba en llamas. Pero todavía era solo calor. Su cerebro no había tenido tiempo de reconocer la sensación como dolor. No desaceleró su paso mientras se acercaba al Anzu y le clavó la espada en el pecho mientras pasaba corriendo. El acero negro cortó fácilmente la piel, la grasa, los músculos e incluso los órganos mientras se deslizaba por el cuerpo del Anzu. NNNG, ya. Grao. Ambos gritaron al unísono. En última instancia, hubo poca diferencia en sus heridas. Aparte del hecho de que las de Flum se curaban rápidamente mientras que las del Anzu solo empeoraban. Finalmente, Flum detuvo su alocada carrera, aunque su impulso la hizo deslizarse un momento más sobre la capa de hojas que cubría el suelo del bosque. Se dio la vuelta y una vez más los dos oponentes se enfrentaron. El Anzu estaba claramente adolorido cuando comenzó a batir sus alas una vez más. Probablemente estaba a punto de volver a desatar su ataque de viento. El que antes había hecho pedazos a Flum. Su cuerpo instintivamente se estremeció al recordarlo. Afortunadamente, su ataque anterior parecía haber hecho añicos su enfoque, y esta vez estaba tardando mucho más en reunir suficiente viento. Una vez que lo hiciera, sin embargo, no habría ningún lugar para esquivar a tan corta distancia. Intentar evitar que el Anzu lanzara el hechizo significaba ponerse al alcance de sus garras o colmillos, lo que probablemente también sería un golpe fatal. Flum solo tenía una opción real disponible para ella si esperaba evitar un destino espantoso: hacer que el Anzu corriera. No le entusiasmaba demasiado la idea de dejar escapar algo que la había hecho pasar por tal sufrimiento, pero estaba bastante claro que el Anzu ya había agotado gran parte de su fuerza. Un empujón más y probablemente se rendiría y saldría corriendo. Su mente se aceleró en busca de una idea hasta que vio un grupo de árboles grandes a poca distancia. No tuvo tiempo de pensar si funcionaría o no. Tenía que actuar ahora. Flum giró con todas sus fuerzas hacia el tronco del árbol más cercano. Twunk. El sonido sordo del impacto de la espada reverberó a través del árbol. Un segundo después, el tronco se rompió. Fibras de madera gruesas y antiguas se partieron una tras otra cuando el enorme árbol comenzó a caer. Desafortunadamente, no estaba cayendo hacia el Anzu. Más bien, venía directamente hacia ella. Flum dejó escapar otro grito y se volvió hacia el tronco que caía rápidamente, esta vez con el borde plano de su espada. Kaom. El golpe arrojó el árbol hacia el Anzu, que estaba a solo unos momentos de desatar su hechizo. El enorme tronco aterrizó en el torso de la criatura parecida a un león con un ruido sordo y húmedo. Las piernas del Anzu cedieron instantáneamente cuando fue aplastado entre el suelo y el árbol. Parecía que probablemente podría arrastrarse libremente, con el tiempo. Sin embargo, Flum no tenía ninguna intención de permitir que eso sucediera. Corrió hacia adelante con todo lo que tenía y clavó su espada profundamente en el cráneo del Anzu. Ven y pelea de frente. Gra. Oh. La hoja cortó el hueso sin esfuerzo y se hundió profundamente en el cerebro del Anzu y, sin embargo, aún rugió de dolor. Claramente, este no era el golpe mortal que había estado esperando. Flum empujó con todas sus fuerzas hasta que la espada quedó enterrada hasta la empuñadura. Luego agarró esa empuñadura y tiró hacia abajo tan fuerte como pudo, como si fuera una palanca. NNNNNNNNGGG. GRR.
Mientras excavaba en el cerebro de Lanzu, este finalmente perdió el conocimiento. La enorme bestia quedó flácida, como una marioneta con los hilos cortados. Flum soltó rápidamente la espada para evitar ser derribada con la criatura que colapsaba mientras se balanceaba hacia adelante y hacia atrás por un momento antes de finalmente caer hacia un lado, golpeando el suelo con un impacto masivo que envió una ráfaga de hojas a su paso. La espada todavía estaba firmemente incrustada en su cráneo. Flum miró el cadáver mientras respiraba aire fresco. Pensándolo bien, creo que fue un desafío lo suficientemente difícil para mi primera vez, ¿verdad? El Anzu yacía inmóvil. Solo una vez que estuvo segura de que finalmente estaba muerto, Flum se permitió relajarse. Ella extendió los brazos y se dejó caer de espaldas sobre el suelo blando. El cojín de hojas se sentía sorprendentemente bien, aunque un poco húmedo y frío. Pero incluso eso se sintió bien contra su piel enrojecida mientras los latidos de su corazón luchaban por volver a la normalidad. En lo alto, Flum vislumbró el cielo anaranjado a través de la densa capa de árboles. Se estaba haciendo tarde. Realmente necesitaba comenzar a regresar. Incluso el cielo está trabajando en mi contra. Se quejó para sí misma. Aunque las heridas de su cuerpo se habían curado hacía mucho tiempo, todavía podía sentir una sensación punzante, casi como un dolor fantasma. En todo caso, su ropa estaba en peor estado que ella. Había perdido su capa en alguna parte, y su camisa blanca y sus pantalones cortos eran casi irreconocibles como ropa. Flum sintió que una profunda sensación de incertidumbre se apoderaba de ella. Primero soy jodida por ese estúpido gremio, luego casi me mata un enorme monstruo. ¿Qué sigue? Realmente no estaba emocionada por regresar a la capital. Sin embargo, la idea de Milkit esperándola en la entrada del bosque finalmente la inspiró, al menos por ahora, a dejar eso a un lado junto con sus preocupaciones. Sintiéndose un poco más motivada, Flum apoyó la parte superior de su cuerpo. Supongo que al menos puedo estar orgullosa de que ese idiota de Dane no se haya salido con la suya. Sin duda estaría fuera de sí cuando se enterara de que ella había sobrevivido no solo a un encuentro con un hombre lobo, sino incluso a un monstruo rangose como el Anzu. Lentamente Flum se puso de pie, todo mientras imaginaba las expresiones de sorpresa de los hombres cuando regresase al gremio.